la memoria. La sociología se había creado para curar a la enfermedad de la sociedad como un organismo. Pero después dijo Durkheim, no, en realidad la sociedad hace al organismo, o sea, hace al individuo que se comporte así. Puede ser esa es lo que él llegó a la conclusión que llegó él, Y si lo hacemos en la estudiándolo. metáfora del organismo, del cuerpo, él dice, bueno, es todo el organismo, es la sociedad, lo que va a Sí, hacer que los individuos no se desvíen, no generen conflictos, y hay que encontrar un nuevo sistema de normas, unas nuevas regulaciones, una nueva autoridad, esa autoridad legítima que había sido Dios en otro momento, sí, se sí, fue perdiendo. Entonces, necesitamos generar otro, él le dice orden moral o el orden social, volver a generarlo para que la sociedad vuelva a ser tan estable como antes y permita que continúe el desarrollo, el progreso, ¿no? Económico que él ve como muy positivo, o sea, no se detiene a ver las desigualdades sociales o las relaciones de dominación como va a ser la Weber. tradición socialista, claro, y sobre todo Marx. Uh-huh. Entonces, a él lo que le Marx. importa es, bueno, volvamos a encontrar una legitimidad. La legitimidad que estaba dada a través de la religión, de la doctrina católica, que se vio resquebrajada, dice, Uh-huh. hay que reemplazarla. Necesitamos este nuevo orden moral. Y Eso es la institución, él lo dice que las instituciones vienen a reemplazar esa orden moral, esa ley, esa norma. claro, dan límites, dan Sí, contención a los sujetos. Son estos saberes o comportamientos que tenemos compartidos, ¿no? Que cuando podemos volver al saludo, por ejemplo, ¿no? Que para sostenernos como sociedad, uno cuando llega y se encuentra con alguien lo saluda. Va a cambiar distintos sistemas culturales, por supuesto, después cada cosita, pero hay representaciones sociales que compartimos y nos permiten funcionar como sociedad, esto, que nos conectamos y ustedes saben cuál es el rol del docente, saben cuál es el rol del estudiante, y eso no lo tuvimos que hablar en la primera clase, lo compartimos en nuestra cultura, digamos, ¿no? Eso nos da la estabilidad social, dice, cada uno sabe cuál va a ser su rol, va a ocupar su rol y en distintos ámbitos. Obviamente esta, que es una clase de un instituto público, es un ámbito. Nos vamos a comportar, nuestra conducta va a estar contenida según el grupo social en el que estemos, con nuestra familia, en el club, en alguna iglesia, en el trabajo, ¿sí? Entonces, esas reglas en cada uno de estos espacios que yo les digo, hay establecidas ciertos patrones de conducta, normas, que están establecidas implícitamente. Entonces, ese orden moral, es decir, las normas culturales que compartimos, es lo que sostiene a los individuos. Dice, bueno, todo ese dogma católico que se está resquebrajando va a empezar a ser sustituido por patrones sociales compartidos, ya seculares, y ahí vuelvo para retomar este tema de lo secular, ¿no? Empieza ya lo sagrado, toda la ritualidad que uno aprende con el cristianismo, con el catolicismo, no es tan fuerte y empiezan a generarse otras normas compartidas, ¿no? Sistemas de normas a las instituciones, que hoy las pensamos las instituciones como algo más complejo, como una escuela, como un ministerio del Estado, como un club social, pero bueno, están haciendo esta idea de que el individuo se mueve por distintos grupos sociales con determinados patrones sociales claro. que hacen que uno se pueda ubicar, que se sienta ubicado, que sepa cómo comportarse, que nos regula nuestra conducta Esas individual. instituciones que él habla, ¿a qué exactamente instituciones? ¿Instituciones como familia, como grupo de El trabajo, trabajo, el, como amigos o claro, instituciones como Estado? Porque ahí era un incipiente Estado, era claro, muy, no, muy, no lo muy, muy pensemos por nada, eso, era, como lo por eso jurídico, ¿no? claro, muy, 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 era Había muy muy poco vaga. escrito, Claro, lo que había yo muy les pocas digo. normas escritas del mercantilismo, por ahí capaz que había, pero esa institución entonces él llama instituciones morales, no instituciones escritas, no, Claro, no, no algún libro que diga, comportamientos y conductas compartidas y socialmente aceptadas, ¿no? claro, Es que ahora sí. nosotros sabemos cómo desenvolvernos, o sea, y él dice,
él no le presta tanta atención a la acción individual, porque dice, es tan fuerte el peso de la sociedad, de estas representaciones sociales, de los sistemas de normas, del orden moral, es tan fuerte en cómo moldea la acción del sujeto, que dice, lo que tiene que estudiar la sociología es esto, la sociedad y cómo establecer un orden moral consolidado para que el individuo esté contenido, tenga límites, sepa cómo actuar. En esto de que piensen que, por ejemplo, la sociedad industrial nueva, la sociedad capitalista, imagínense la explotación laboral, ahí trabajaban todos, niños, mujeres, Sí, ancianos, había de hasta sol a 12 sol, horas, era, 24 horas, o sea, no había claro, regulaciones, entonces, no, no, esto es lo que claro, él y él empieza a ver veía como eso, problemático. claro, yo me imagino, ¿no? Esa época, ver, salía el sol, la gente iba a la fábrica o hacía lo que tenía que trabajar, entraba el sol, venía cansado, a veces comían, a veces, supongo que no había Claro. cloaca, no había, No había era, derechos, o sea, ¿quién los iba a claro, atender si estaban era, enfermos? O sea, hoy claro, no nosotros había hospitales, naturalizamos todo por esto. eso no había hospitales, no había escuela, o sea, el que aprendiera, el que le enseñaba dentro de mí, vos tenés que hacer esto y moría haciendo eso. Entonces, yo creo que Claro. ahí veía y decía, no, pero este es el modernismo que a mí me están vendiendo, no, evidentemente Él hay que dice, cambiar hay que algo. hacer algunos ajustes, Claro, dice, no es hay que cambiar modificar. No, radicalmente como Marx, ¿no? no, Que por Marx eso, dice, pero esto es totalmente desigual, hay dominantes claro, que no, son no, un bueno, el otro puñado se va sobre para, una masa de claro, sí, dominados, sí, y sí, empieza a ver lo más claro. crudo de la sociedad. Él dice, bueno, Claro, ciertos ajustes sociales para sí. poder permitir que el progreso aparte siga No, sí, él adelante. estaba, digamos, a favor del progreso, todo, pero decía, no, algo está mal si era este mi progreso que yo veo que vamos a tener que cambiar. Claro. Eso es lo que ¿Eso tiene decía. que ver con el socialismo? Ahí se empieza a pensar el social, va, el socialismo empieza con el socialismo utópico De Marx, de Weber, Saint-Simon, de ¿no? Claro, de Weber Saint o Simon, sea, de Owen y todas mm, las comunas estas que son justamente franceses. Están hablando con sí, Durkheim porque son mismos teóricos, pensadores Claro. franceses de acá, de mediados del siglo XIX. ¿Sí? Y de hecho Marx, si bien nace en Alemania, en Austria, pasa su etapa formativa en Francia y después ya en su madurez vive en Inglaterra, donde termina de estudiar a fondo el sistema capitalista, ¿no? Y claro. genera su obra El Capital, que explica Mm, específicamente cómo funciona la ganancia, todo el sistema de acumulación capitalista. O sea, nace en Alemania, pero tiene su etapa en Francia, y es acá donde en Francia, sobre todo, Marx va y se involucra con el movimiento obrero, ¿no? Y es como uno de los voceros y pensadores, escribe el manifiesto comunista en Francia. Entonces, están todos ahí pensando lo mismo. Unos, unos pero fíjese que todo el movimiento obrero, socialista, huelga, líderes, estaba en Francia y se fueron a los Países Bajos, pero ahí. Ahora, no, ¿cómo era? No trataron de derrocar a la monarquía, que en realidad el capitalismo en ese momento era Inglaterra. Estaba ahí el foco, y digamos, pero la revolución política, de- ¿dónde es? En ¿entendés? Francia. Claro, o sea, por eso O le digo, sea, está a esa todos los dualidad. movimientos, por eso le digo, todos los movimientos, todo el problema de la masa obrera, del proletariado, del socialismo, empezó a nacer en Francia, se extendió a los Países Bajos, es más, derrocaron a los reyes ahí de, no sé si me acuerdo, de Holanda o Bélgica, una cosa así. Hubo muchos problemas, pero fíjese que en Inglaterra, donde Y era en el Inglaterra capitalismo puro, es que era el eh, mejor progreso, digamos, el inglés, claro, ¿no? se En mantuvo cambio, en hasta Francia era hoy. como el progreso del subdesarrollo, si lo pensamos así, ahora como los países más desarrollados. En Sí, Francia, por ahí se veían las crudezas, las miserias humanas peor, y en Inglaterra, claro, dado el avance y esa también, de alguna manera, expansión de la riqueza y su poderío, imagínense, se está conformando como potencia mundial, Inglaterra claro. hasta la Ujú. Primera Guerra Mundial, era como que Era, tampoco los dejaba ver mucho las miserias. En cambio, en Francia era más fácil visibilizar y que estos pensadores, por eso yo siempre vuelvo a que claro, cada autor en su contexto, ¿no? Los franceses claro, tienen esa sensibilidad y de hecho Argentina como país de Latinoamérica
tiene muchísimo esa herencia académica, cultural de la escuela francesa en todas sus disciplinas, distinto a un país de Latinoamérica como puede ser México, por ejemplo, está mucho más influenciado por lo que es toda la academia anglosajona, por supuesto de Estados Unidos por su cercanía territorial, pero también de la inglesa, digamos, toda esa corriente, es diferente. Nosotros como argentinos tenemos muchísimo, nuestros propios sociólogos, politólogos, han ido a estudiar a la Sorbonne, o sea, se adora mucho también a la escuela francesa desde acá. Entonces, estamos muy marcados por esta cosa progresista, ¿no? En ese sentido. Bueno, entonces, dado que Durkheim dice, esta sociedad, el orden moral es lo que da estabilidad y límite a los individuos, este es el objeto de estudio, la unidad de análisis de la sociología. ¿Sí? La sociedad cristalizada en instituciones en el sentido de que son las relaciones sociales de los individuos, las creencias compartidas, los comportamientos socialmente aceptados, las representaciones sociales. Entonces, el objeto de la sociología va a ser justamente esto, las instituciones y la relación entre las instituciones y el individuo, es decir, entre la sociedad y el individuo. Y ahí es donde va surgiendo el estudio del suicidio, ¿no? Esto que yo ya les había mencionado, que ahora lo vamos a ver más adelante, pero el suicidio lo toma como hecho social, dice, bueno, acá se ve patente cómo la sociedad coacciona al a la conducta para del individuo. para que cometa suicidio en esto y en esto. ¿Y por qué es un clásico? Porque hoy sigue siendo así. ¿Cuántas cosas no pensamos que la sociedad nos lleva a actuar sin pensar, a vestir una moda sin pensar, sin elegirla, la verdad? Porque está ahí marcada por el mercado, por la publicidad, por todo lo que nos rodea, y nosotros lo adoptamos como propio, pero en realidad es la sociedad que habla en nosotros. Por poner un ejemplo, la moda, ¿no? Pero esto... O la discriminación que lleva muchas veces a esto, ¿no? Al suicidio y demás. Y la discriminación es la desviación de la norma. Como que toda norma que lo que haga el medio de la sociedad es lo válido, es lo bueno, es lo positivo. Y que la desviación genera esa frustración o esa desesperación, ¿no? Exacto. Es lo que decía Durkheim también, decía, o estaba muy metido con las normas, o directamente no tenía nada que ver, o se desviaba y cometía lo que decía vos. Se lo dejaba de lado, se lo decía no es distinto, mirá, no las expectativas que la sociedad tiene sobre nosotros, las mujeres. La mujer que sea madre, la mujer que tenga un esposo. Estos dogmas sociales, obviamente que nos atraviesan y muchas veces no podemos escapar. Yo por eso digo, la sociología es una disciplina liberadora en que nos permite ser conscientes, aunque sea de lo que nos pasa. Tal vez no podamos escapar del destino y que nuestra familia o nuestra sociedad más próxima nos haya inculcado que debemos ser madre y terminamos siendo madres, tal vez sin elegirlo, y otros eligen por nosotros, pero esto, que a la mediana edad de 25 años tengas que tener tu trabajo para poder comprarte tu ropa, tu auto, tu casa, y eso es tan fuerte que cuando uno como sujeto, como individuo, no alcanza, ¿viste? Durkheim habla de la felicidad, ¿no? Que no alcanzamos la felicidad cuando no podemos alcanzar esos objetivos que la sociedad trata de imponernos, que lo hacemos inconscientemente. Entonces la sociología permite pensarnos, reflexionarnos de que, bueno, hay cosas, nuestras conductas que no tienen que ver con decisiones personales, sino en nuestra relación individual con la sociedad en la que vivimos. ¿Sí? Claro, pero qué difícil, ¿no? Salir de esto de las imposiciones sociales, porque es como que escuchaba en un video, creo que lo mencionó Bernardino, de que, claro, vos podés decir, no, está bien, todos los demás hacen eso, pero yo quiero empezar a hacerlo de esta manera. Pero bueno, sos al que van a mirar mal, al que van a apartar. Entonces, ¿cómo que tiene eso, ¿no? Lo que pasa que es como la misma sociedad que está inmerso, es que la misma que te juzgan. O sea, es así.
y no puedo salir de ahí porque si voy al costado me va a juzgar, si voy para el otro lado también. Si voy al costado, sé que estoy al costado además, ¿no? Claro. O sea, que no va a terminar de ser nunca el costado, es como que es un poco angustiante o desesperante que uno dice, ahí no tengo salida, es la sociedad hace de mí lo que quiere. Exactamente. Bueno, cuanto más conscientes seamos de nuestras conductas, de dónde vienen, ¿no? Esto de que yo siempre digo, desfamiliarizar lo que nos parece familiar, común, normal. Pero para que esto suceda, es como, perdón, como para que esto suceda es como que la sociedad entera tiene que empezar a pensar de determinada manera, como para que se empiece a cumplir esto. Porque es la sociedad la que, porque claro, tiene que ser compartido. ¿no? Es como cuando empezamos a hablar con las clases anteriores. No estaba permitido con el matrimonio igualitario. Hoy la sociedad fue cambiando la historia y hoy ya es como compartido, no con el 100%, pero con un 70-80% ya lo comparte. Esto que nosotros podemos hacer acá en la clase, falta aceptarlo. En la clase de sociología, esto que podemos hacer ahora nosotros debatiendo, pensando, reflexionando, tiene que ampliarse, o sea, para eso necesitamos instituciones, dispositivos que permitan estas reflexiones, poder acceder a textos que nos permitan pensar, y eso se genera en un debate social. Yo estoy haciendo una diplomatura sobre políticas públicas del cuidado, que es una nueva agenda en los ministerios de la mujer, en el Ministerio de Desarrollo Social y demás, de quiénes son los grandes cuidadores de las personas dependientes, sean infancias, adultos mayores, discapacitados, los niños que no tienen dónde comer. ¿Quiénes son? Bueno, la feminización del cuidado, ¿no? Siempre la mujer en el merendero, en el comedor, la nuera que cuida a la abuela, la hija que va a cuidar, que si un chico está enfermo se queda la mamá. Bueno, sobre todo esto, yo decía, es un debate social que todavía no está instalado, y lo comparaban con ayer que había sido el pañuelazo, con la discusión de la despenalización del aborto. Entonces, estas chicas, las profes, decían, bueno, se ha dado el debate social, la sociedad debatió, hay distintas posturas respecto, pero se ha avanzado en que se instaló en una agenda pública, todo el mundo lo ha discutido, pensado, reflexionado, por más de que haya. Y eso posibilita el cambio, porque sin duda todo lo que fue del 2018 ahora, por ejemplo en Argentina, cambió la cabeza de mucha gente, por lo menos los hizo conscientes de que existe una problemática de que mueren pibas que no pueden acceder a un aborto legal y seguro, ¿no? Entonces, por lo menos sentó esas bases, y eso es lo que va haciendo que una sociedad transforme su pensamiento, ¿no? No hace falta que todos estemos de acuerdo, pero por lo menos se pensó, se puso sobre la mesa. O sea, eso es clásico porque ya se pensó de hace años. O sea, cuando Durkheim decía, si estudiamos la sociedad con hechos recurrentes, podemos entender al individuo, decía. Podemos, por hechos que pasan habitualmente, que se repiten en el tiempo, entonces ahí, entonces podemos entender al individuo. Pero él tiraba a estudiar a la sociedad. Claro. Y yo creo que hoy es eso, bueno, estudiemos la sociedad, a ver qué pasa con los jóvenes, con los abortos, con las chicas, con los chicos. Y bueno, y entonces yo creo que eso también sienta una base de conciencia, y como dijo usted, profe, bueno, sentó una base para por lo menos debatirlo, tirarlo y decir, bueno, a ver qué podemos hacer, pero tiene que haber una política de atrás, porque si no hay un apoyo por parte del Estado tampoco se puede hacer nada. O sea, usted puede opinar, pero claro, si no hay una política que lo siga... ahí en su época defendía el rol de los sociólogos como los capaces de reflexionar sobre su sociedad y proponer soluciones. Al final, lo dice Portantiero, al final de la parte de Durkheim, que dice esto, él estaba muy preocupado por la división del trabajo social, estas nuevas formas de trabajo, que los gremios, las ramas productivas, podían agrupar y contener de alguna manera y sentar las bases de un mundo humano. Bueno, hasta ahí tampoco era muy revolucionario Durkheim, ¿no? Entonces, pero qué bueno, ¿no? Entender esto, profe, que más allá de que esté socialmente aceptado, que uno pueda también reflexionar en por qué es socialmente ¿desde aceptado.
Exacto, ¿Qué ¿desde pasó? cuándo? ¿Y por qué no estaría mal cambiarlo o pensar distinto? Claro, ¿qué Está genial pasó? ¿Qué se poder modificó para cuestionar. modificar esa otra cosa, ¿no? O sea, hoy, el Exacto. teletrabajo. Y la verdad que no hubiera tenido el empuje que tuvo si no hubiéramos pasado por esta etapa de la pandemia y del aislamiento social, ¿no? O sea, ahora el teletrabajo y legislar y sacar nuevas regulaciones y todo ha tenido un avance rapidísimo, pero bueno, porque pasó la pandemia. En otros momentos era una presión desde un sector empresarial por ciertos intereses, reducir costos laborales, de pagar computadoras, luz, y ahora es como que se dio y bueno, y ahí empiezan a debatir los diferentes intereses, los que defienden más a los trabajadores y las consecuencias negativas que puede tener el teletrabajo, los costos, y los que defienden los otros intereses más relacionados al nivel empresarial. O sea, siempre la sociedad va a tener diferentes intereses en disputas. Entonces, hay que llegar a consensos sociales para poder convivir, ¿no? Exacto, Bueno, eso es lo que... vamos a la pregunta 7 sobre las solidaridades. ¿Quién la quiere leer y responder? Darío, buenas tardes. Hola. Se sumó. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Disculpen por esta tarde. Estamos repasando la guía de lectura de Portantiero, vamos a la pregunta 7. Bien. ¿Le digo la 7? Bueno. Dice, explíquele dos tipos de solidaridad. ¿Por qué habla de solidaridad Durkheim? Y tenemos la solidaridad mecánica y la orgánica. Y ahí, bueno, habíamos hablado hoy, hace un ratito más, la solidaridad mecánica está compuesta por individuos que se diferencian muy poco entre sí, que tienen la relación nace a partir de las creencias y valores compartidos. Hay muy pocos conflictos entre ellos. Es una relación primitiva. Por ejemplo, yo puse la familia, los clanes, etc. Es por eso hoy cuando hablaba de relación primitiva o sociedad primitiva se refería a eso, a esos pequeños grupos Ahí que tienen el dice mismo sociedad interés. primitiva, pero en realidad se está Claro, refiriendo a la sociedad anterior o antiguo claro. régimen o la sociedad tradicional. Bárbaro. Que se ve Después mucho más claro si uno lo piensa mucho más atrás en el tiempo con las sociedades cazadoras y recolectoras. Claro, ¿no? Por eso, yo me tiraba muy en el tiempo, pero después me puso un poquito, digamos, una duda cuando hablaba de el feudalismo, digo, pero ya no estamos muy avanzados, pero claro, y bueno, pero no, bueno. es esta única dualidad entre sociedad tradicional y moderna. O sea, lo que realmente cambió las solidaridades fue el progreso de la sociedad moderna y la división del trabajo social. Exactamente, o sea, eso fue lo que cambió, que es la sociedad orgánica, que dice, hay una organización, una solidaridad estructura orgánica, que dice, es una forma de solidaridad social mucho más compleja, está compuesto por individuos que se diferencian mucho entre sí y tiene una relación jerárquica, en donde la cohesión se produce por la interdependencia entre ellos debido a la división del trabajo, y como consecuencia de ello siempre habrá conflicto. Esa es la solidaridad del industrialismo. Bien. O de la sociedad moderna, ¿sí? O de la sociedad moderna. Entonces, ¿por qué habla de solidaridades, Durkheim? ¿Qué es solidaridad para él? Y ahí yo puse, porque le preocupa y estudia cómo se lleva a cabo la división de trabajo social, cuyo problemático es la relación entre los individuos y la sociedad. Y es un supuesto que hay una primacía de la sociedad sobre el individuo, y que lo que le permite explicar la forma en que el individuo se asocian entre ellos, entre sí, en el análisis de tipo de solidaridad que se dan entre ellos. Claro, Eso lo puse yo, ¿cómo ¿no? se asocian los individuos entre sí? O sea, la solidaridad es lo mismo que lazo social o vínculo social, o las relaciones sociales. Claro. Y nosotros lo vimos con Nisbet, esta diferencia, es más o menos casi igual de, ¿cuál era la categoría? ¿Cuál era la idea de...? La 1 era autoridad, estatus, lo sagrado y alienación, y la 1 se me fue. Pero es que acá lo tengo. En el cuadrito, el primer concepto idea se me fue. Comunidad, sí. Comunidad versus sociedad. Entonces, en la comunidad podemos decir que prevalece lo que diría Durkheim como solidaridad mecánica. Una comunidad, lazos más estrechos de cercanía,
donde no surgen tantas diferencias porque hay un entendimiento más común, es más fácil que la legitimidad, este orden, el dogma católico, por ejemplo, establezca cuáles eran los lazos sociales, las relaciones entre los individuos. Ya en la sociedad moderna, pasamos a esta idea de sociedad, de que se complejizan las relaciones sociales por esto, porque nos agrupamos en ciudades, se empieza a masificar, tenemos vínculos más distantes, o sea, vamos a trabajar con personas que no conocemos, pasamos 8 horas con ellos, y empieza a ser más complejo el vínculo social, ¿no? Entonces dice, funciona orgánicamente, y otra vez fíjense acá que volvemos a la metáfora del organismo, de sus partes y sus funciones. Solidaridad orgánica. Todas las partes del cuerpo son diferentes, es decir, los individuos cumplimos diferentes roles, diferentes tareas en el sistema productivo, pero tenemos una interdependencia para funcionar, nos relacionamos como los órganos del cuerpo, el corazón se relaciona con el cerebro, con los intestinos, con el estómago, ¿sí? Entonces, otra vez, acuérdense, bien naturalista, organicista, Durkheim, que vuelve a la sociedad moderna, la sociedad industrial, con sus lazos sociales, sus solidaridades orgánicas. ¿Sí? Cuando digamos orgánico, vuelvan a esto, al organismo humano. Esta comparación de funciones y partes entre los órganos del cuerpo y el organismo como un todo. ¿Sí? Lo mismo que decíamos, la metáfora que la sociología clásica usa para la sociedad. Los individuos son las partes, los órganos, y los lazos sociales, las relaciones entre los individuos, que siempre existen, son las funciones del cuerpo humano, del organismo. ¿Sí? Bueno. Profe, sí. Lo de los pactos, los del contrato social, de que sigue, ¿no? Sigue vigente, porque como para que exista esta relación, esta solidaridad, tiene que haber como un contrato implícito, ¿no? Perfecto, el consenso, ¿no? Bueno, lo habíamos visto en la clase anterior con Montesquieu, Rousseau, que son pensadores más hacia la ciencia política, que también son base de la sociología. Para tener un orden en la sociedad tiene que haber un contrato, un consenso, primero de quién es la autoridad jerárquica que ordena esto, cómo cada uno tiene su rol, hay un contrato social. ¿Sí? Existe, o sea, esto lo de los contractualistas viene a ser, o sea, sigue esto lo que ellos hablaban, distintos tipos, según Hobbes, Rousseau, Locke, hay distintos tipos de cómo veían la sociedad. Eso se estudia por ahí más en la ciencia política. Nosotros nos fuimos por el camino de cómo se entiende la sociedad, esta idea de dónde se pone el foco, si en la sociedad o en el individuo, que la sociedad es más que la suma de los individuos. O sea, fíjense, para Durkheim la sociedad es esto, los individuos más su forma de relacionarse, más esa solidaridad. Solidaridad entendida en esto, en tener en cuenta al otro, porque somos sujetos interdependientes. Todos necesitamos vivir en sociedad. No podemos vivir solos, desarrollarnos solos, digamos. ¿Sí? Entonces, o sea, reemplazaría el contrato por el consenso, más que nada, ¿no? Y no se mete tanto con la idea de contrato, Durkheim, sino con estas representaciones sociales, costumbres, modos de pensar, de sentir, de actuar compartidas. ¿Sí? No tanto con la idea de contrato, porque el contrato tiene más que ver con una relación jurídica por ahí, política, de dominación. Claro, pero ahí en ese caso, si hablamos de contrato social, como dice Maricel, algo implícito, sería la institución que legitima el contrato social, sería ahí, entre poder y derecho a mandar, o sea, hablando de empresa, ¿no? O sea, yo sé que si voy como obrero tengo derecho a obedecer, porque no puedo ir, o sea, yo voy a trabajar. Porque ese es mi contrato, tengo que hacer determinada tarea. Yo creo que Maricel se refiere a eso, ¿no, Maricel? El contrato social, eso, de donde dice, ¿legitima? ¿Qué lo legitima? La institución lo legitima al contrato, implícitamente. Y cuando se establecen acuerdos. Claro, porque... ¿no? Si vamos anteriormente, el que tenía el poder era el rey o el feudo o el señor.
hoy el contrato social está hecho, está legitimado por la institución de obrero capitalista o obrero empleador, No, creo que En la yo. parte no, productiva, pero también política y Claro, demás. Pero pensemos esto, pero, tenemos claro, contratos sociales, si queremos, compartidos, pero lo que Durkheim ve es todo lo que está implícito por detrás de nuestra forma de pensar, de actuar, esto que yo les decía, si voy y le claro, doy una carta a un cartero, yo supongo que el cartero la va a llevar, va a leer quién es el tal destinatario cual. y la va a llevar. claro. No hace Por falta eso, que yo le explique, o sea, hay un contrato de cierta claro, pero manera eso Ahí es, voy, a establecido. o eso es lo que sea, voy, exacto. le da a la institución ese contrato entonces. O sea, si yo leo al Claro, cartero, digo el cartero, la institución del del correo dice correo, de que las ese señor me va a llevar la comunicaciones, carta. tal O cual, de sea, las yo comunicaciones. entiendo socialmente que ese hombre me va a llevar la carta y no me va a tirar, no va a No ser la como va a la leer, basura que lo va a tirar, sí, o no no lo la va a va a leer, tirar. Ujú. supongo. Bueno, yo creo que ese sería el contrato social que se veía Durkheim ahí en Ujú. este caso. No, yo lo llevaba, perdón, yo lo llevaba más al tipo a la relación social en sí. A ver, tenemos un contrato implícito. A ver, yo no voy a ir con mi perro a la puerta de tu casa a que haga sus necesidades porque se supone, o sea, no, que no está bien. A eso es lo que Claro. voy, a ese tipo de contrato. Sí, ¿Se entiende? O esta sea, va más estabilidad, allá de la institución. esta estabilidad, este orden moral que dice, volvamos a los Exacto, conceptos a de eso. Durkheim por ahí para rescatarlo, el orden moral, el orden social que nos guía cómo actuar, cómo pensar, cómo comportarnos, cuál va a ser nuestra conducta en diferentes contextos. Normas que hoy hay muchas escritas, digamos, y ya son Exacto. explícitas, que tuvo que hacerse una ley o un contrato, una regulación para determinadas normas, pero muchas son sobreentendidos que no están escritos, que son implícitos, ¿no? Que va, Exacto. pero a medida que se va complejizando, como veía Durkheim, Bien. esta solidaridad orgánica, esta interdependencia, esta relación entre individuos que no son cercanos, y bueno, hubo que hacer un estatuto docente para que los docentes tengan sus derechos y obligaciones claras y quien se incorpora a la actividad de la docencia como un derecho público tenga su modo de actuar, de comportarse, administrativamente y demás, todo lo que implica, de manera escrita, digamos, ¿no? Ya se complejizó tanto, ustedes no son los hijos de mis conocidos que yo estoy educando, como podría haber pasado en una comunidad del antiguo régimen, ¿no? En un pueblito rural de Europa en el siglo XIV. Entonces, se ha complejizado tanto esta relación que yo hoy un día, chao, nos conectamos y yo soy la docente, ustedes son los alumnos, se ha complejizado tanto que se tuvo que armar estos límites, esta contención del rol, la función de cada uno en determinada comunidad, como puede ser esta, la comunidad educativa. Ah, no, ¿Sí? está bien. Ahí pues, o sea, orden moral, orden social relacionaba, y a la vez la relación social era una relación natural, decía. Era todo, era un seguimiento que hacía así. Decía, lo Entre moral lo da relación natural. lo moral lo da la sociedad, decía. Uh-huh. Él y, relacionaba así. y lo Y moral ahora, son las normas culturales compartidas, esa es la moral, ¿no? La sí, ética, en cambio, tiene que ver con lo que está bien o está mal, pero la moral, lo claro, moralmente aceptado es esto, lo socialmente la aceptado, lo compartido, ¿sí? Bueno, entonces, nombramos por ahí rápidamente esto antes de ir a la última pregunta, esto del estudio del suicidio. Una de las sí, metodologías favoritas de Durkheim es justamente la estadística, ¿no? Para poder decir que una acción individual que se repite en diferentes momentos del tiempo, en diferentes sociedades, es un hecho social y lo va a estudiar como una cosa, y ahí su metodología bien las ciencias naturales, el hecho social externo a mí, que lo veo como una cosa y lo voy a estudiar. Entonces él se va a la estadística, reúne muchos casos, ¿no? Y dice, el estudio del suicidio me sirve para demostrar
que es un hecho social, que no tiene que ver con una decisión individual, sino que demuestra la relación que el individuo tiene con la sociedad y cómo la sociedad lo lleva a tener determinadas conductas. En este caso, a quitarse la vida. Entonces, él dice, ahí, por ejemplo, podemos armar 3 tipos ideales de suicidios, 3 categorías, que nos permiten diferenciar cómo opera la sociedad sobre ese individuo, ¿no? Entonces dice, a partir de esta serie de estudios de casos, dice, se dan los casos que él le llama un suicidio egoísta, que es cuando el individuo está aislado de la sociedad, más marginado, no tiene tanta relación y no comparte todos esos sentidos, y termina quitándose la vida, como siendo este marginado, solitario, excluido, como fuera de la sociedad, es decir, que no está contenido por la sociedad. Hoy justamente que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Después el suicidio altruista, que es justamente la relación inversa. Ese individuo que está totalmente ligado a esa sociedad, que si fracasa algo de esa sociedad lo siente como un fracaso propio. Yo ahí le pongo, y ahí lo menciona Portantier, el orden militar. Son tan fuertes los lazos sociales que se generan en un servicio militar, en un ejército, o sea, uno tiene que estar totalmente convencido de lo que hace compartir con todo su grupo, ¿sí? Porque si no, no puede ser parte, digamos, cualquier desviación en un orden tan estricto te deja fuera. Pero este sentimiento que se genera de pertenecer a un ejército, dice justamente, y se da mucho en los estudios actuales todavía, de los estudios de los suicidios en los ejércitos y demás, es que está tan ligado por esas normas que si fracasan, lo siente como un fracaso propio, pero tal vez lo que fracasó es la estructura general. Y Durkheim finalmente dice, bueno, uno de los de los casos más recurrentes en la sociedad moderna es el suicidio anómico, cuando el individuo no sabe aceptar, no se adapta a las normas sociales establecidas y aspira a más de lo que puede, esto que mencionábamos de la felicidad. Es esa frustración de no poder estar en la norma, de no poder pertenecer, lleva a la desesperación, a la frustración, ¿no? Esto, si soy un joven de 30 años y no consigo trabajo y no logro irme de la casa de mis padres y no logro comprarme mi auto y no logro hacer determinadas normas culturales, sociales establecidas, me frustro y llego. Entonces dice, lo que vemos en el hecho individual de quitarse la vida, además de los aspectos psicológicos que por supuesto hay, se evidencia la presión social que puede tener la sociedad o las normas sociales sobre el individuo. ¿Sí? En el anómico es que no tiene las normas y las pautas culturales. Anómico, anomia sin normas. ¿Sí? Que no sabe aceptarlas o que no acepta por ahí quedarse un poco desviado o entender por qué no alcanza todos esos requisitos socialmente aceptados o esperados de uno, ¿no? Entonces ahí con el estudio de los suicidios él ve esto, un hecho social, se repite en las distintas sociedades y es más, podemos catalogarlo que si uno estudia los casos, su religión, su edad, en qué país vivía, qué relación tenía con su familia, y podía indagar sobre los casos, podía él categorizarlos en estos 3 que mostraba esta relación entre el individuo y la sociedad, que ese es el objeto de estudio de la sociología para él. Yo ahí les dejo un artículo de página 12 que tiene que ver con, bueno, el incremento de la tasa de suicidios, por ejemplo, en una época de crisis como ha sido el 2002. Y hay 3 especialistas, psicoanalistas, sociólogos, que mencionan distintas causas o perspectivas, pero digamos, sigue siendo vigente esto hoy, ¿no? Para entender qué le pasa al individuo que decide quitarse la vida. Si quieren, veamos la pregunta 8, que es las diferencias en la perspectiva sociológica de Durkheim y de Weber.